me gustaría presentaros a Víctor Rodríguez. A ver si lo tenemos aquí. Ahí entrando. Hola, Víctor, ¿cómo estás? No, iba a decir días, tardes ya, casi, ¿no? Tardes. Tú estás fresco, porque tienes el listón muy alto ya, ¿eh? Después de... Siempre es mucho mejor, ¿no? Siempre decimos que no estrés es igual que mucho estrés, no es bueno, hay que tener un poquito. Hay que tener un... bien tomada, ¿no? Porque no estrés es aburrimiento y eso no puede ser. Entonces, un poquito de reto siempre es bueno. Sí, bueno, y además yo creo que tú eres de las personas que lo crea, ¿no? Proactivamente, de venga, vamos a activarnos, no nos acomodemos. Bueno, os presento a Víctor Rodríguez Ardura. Él es consultor, conferenciante, coach y súper experto en valores, cultura corporativa, temas estratégicos y liderazgo. Víctor es socio de Spirit Happiness First y es profesor asociado, entre otros, de SADE y EADA. Además, una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho de Víctor es que cuenta con una amplia experiencia a nivel internacional. Es de estos que se animan a salir de la isla y lidera proyectos estratégicos y de transformación cultural para la mejora de los resultados y del bienestar de las personas. Hoy está aquí para hablarnos en su charla sobre el poder de los propósitos y el valor en el trabajo. Y bueno, yo ya con muchas ganas, que el tema del propósito ha salido ya varias veces a lo largo de la mañana, le dedicamos poco tiempo y creo que es momento de tomárselo en serio. Víctor. Muchísimas gracias, Lilian. Voy a poner ahí el reloj para que no se me vaya el tiempo, sobre todo, que siempre es importante. Muchísimas gracias, Lilian, y a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, y a todas las personas que estáis tanto pues trabajando con esto, apoyando como voluntarios y demás para este acontecimiento, este Encamina. Hace unos cuantos años yo también había participado en otro Encamina y, bueno, siempre es un placer y, sobre todo, pues estar aquí para ayudar, ¿no? Si puede ser en un momento como este, que es un momento, pues, bueno, delicado, ¿no? Una disrupción como la que estamos viviendo a nivel mundial y también, pues, particularmente, decías tú, yo me muevo mucho, es verdad, yo trabajo poco, tengo a mis hijos en Mallorca, pero trabajo muy poco en Baleares, pero, bueno, también me hago partícipe también de las inquietudes y las necesidades un poco que se viven, sobre todo, pues, con la dependencia que hay del sector turístico aquí, ¿no? Creo que es un momento un poco complicado. Bueno, todo lo que has dicho, muchísimas gracias. Y lo que vamos a tratar de trabajar un poco es, bueno, es cierto, tengo aquí detrás, me parece que lo veis, un librito que habéis sacado hace muy poquito tiempo, voy a aprovechar también un poco para potenciarlo, si no os importa, y vamos a hablar de eso, de propósito y valores, pero a mí me gustaba lanzar un poco una pregunta. Voy ahora a compartiros. Vamos a ver si encuentro por aquí. Sí, aquí está. Encuentro por aquí mi presentación. Ok. Que, como estábamos comentando, pues es el poder del propósito y los valores en el trabajo. Bueno, la agenda va a ser... voy a lanzar una pregunta para tratar de reflexionar sobre ella, ¿no? A lo mejor no doy respuestas. Ya sabéis que el poder de las preguntas, pues es ese, ¿no? Nos hace a veces tomar conciencia o ver la luz donde antes veíamos a lo mejor algo más de sombras, ¿no? Y a partir de ahí voy a intentar desarrollar un poco, pues eso, ¿buscamos las personas solo en un empleo o hay algo más? Bueno, ese algo más después lo voy a tratar de desarrollar, que va a ser sobre todo el tema de propósito y valores, y también de trataros de pues ejemplificar, ¿no?, que realmente esto pues tiene beneficios, ¿no?, para las organizaciones. Y al final voy a tratar de, bueno, pues de haceros un pequeño regalito para los que estéis interesados en trabajar estos conceptos, pero bueno, eso vendrá después, ¿eh? El regalito que es totalmente libre para todos. Bueno, yo me preguntaba eso, oye, ¿buscamos las personas solo un empleo?, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante, casi todos seguramente estaréis familiarizados con el modelo de Maslow, clásico modelo de Maslow de jerarquía de las necesidades o pirámide de las necesidades, ¿no?, en el que nos decía básicamente, ¿no?, pues que en general, a medida que tú vas satisfaciendo, ¿no?, tus necesidades, primero lo básico, ¿no?, por así decirlo, pues pagar tus facturas, ¿no?, poder tener un mínimo de salud, ¿verdad?,
las necesidades fisiológicas de seguridad, después relacionarte con otros, formar una familia, tener amigos, sentir que realmente eres aceptado y querido por los demás, ¿no? Y, por último, también sentirte que eres competente, que eres bueno haciendo algo, ¿no? Ese tema de competencia o de autoestima, como decía Maslow y también de refuerza Barrett, por nombrar a otro autor muy importante en el tema, normalmente está muy asociado a nuestro trabajo, ¿vale? Pero a partir de ahí Maslow lo que decía era que normalmente cuando las personas han, digamos, satisfecho todos esos ámbitos, ¿no? Pues entramos en otra dimensión, que es lo que él denominaba la autorrealización, ¿no? Es decir, estar en un proyecto, estar en algo que es más grande que nosotros y que sentimos que contribuimos para el bien de la sociedad, ¿no? Por decirlo de una manera, por expresarlo de una manera muy simple, ¿no? Fijaros, todo eso que decía Maslow, ¿no? Una vez hemos cubierto lo básico, sin duda, ¿no? Pues en los últimos años diferentes autores, aquí os pongo algunos, ¿no? De ellos, diferentes modelos, ¿no? Tanto a finales del siglo pasado como sobre todo durante los últimos 10, 15 años, pues claramente, ¿no? Nos han demostrado que las personas nos movemos no solamente por lo básico, que sería ese, digamos, salario, ¿no? Que estaría en la parte más baja de las necesidades, ¿no? A partir de que hemos cubierto un mínimo, cuidado, no significa ganar mucho para la mayoría, cuidado, hay gente de todo tipo. Dice, por ejemplo, Aaron Hurst que podemos dividir a las personas, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Los que se mueven por lo material, ¿sí? Es decir, por el dinerito. Los que se mueven por el estatus, ¿eh? Es decir, por, bueno, pues ponerte un poco la medallita, ser reconocido por los demás, ¿no? En cierta manera, la imagen y el estatus, ¿no? Y por último, los que se mueven porque realmente creen en esto de la autorrealización y lo que denominamos un propósito, ¿no? Bueno, cada vez vemos claramente que más, y lo vamos a ver en las investigaciones de los últimos años, hay personas cada vez más en la sociedad, empezando por los millennials, la gente más joven, centennials, todas estas generaciones de gente que muchos de ellos probablemente estaréis viendo y escuchando esta presentación y esta jornada de Encamina, ¿vale? Que no se mueven ya tanto por lo básico, por lo material, sino que se mueven por algo pues un poco más elevado, ¿no? Entonces, yo creo que claramente, por un lado, ¿vale? Evidentemente necesitamos un empleo, pero normalmente a medio plazo, cuando ya tienes ese empleo, buscas algo más, ¿no? Y fijaros, ¿qué es ese algo más? Bueno, pues os introduzco aquí un poco en ya cositas un poco que también estoy explicando en mi libro de los últimos años, ¿no? ¿Por qué está pasando? O sea, fijaros, la palabra propósito, por ejemplo, vamos a empezar por esa, que sería un poco, lo diría, esa autorrealización, ese contribuir, un poquito hacia algo más grande, ¿no? Y que sientes que estás aportando tú a la sociedad, a las generaciones futuras, dejar un planeta mejor. Eso es una palabra que si la buscamos por internet, bueno, en estudios que se han hecho, el incremento, ¿vale? de este tipo de palabras y de conceptos ha subido mucho, tanto como que se ha multiplicado por 5, nos dice un estudio de Ernst & Young y de la Universidad de Harvard, en los últimos, desde el año 1994 hasta la actualidad. Y ha tenido un crecimiento exponencial desde el año 2013, sobre todo apareciendo esa palabra junto con los valores, las dos, en multitud de artículos, de prensa, de investigaciones y como uso en el mundo empresarial. Más aún incluso que una palabra, pues, que tenemos, que está en la boca de todos como responsabilidad social corporativa o como desarrollo sostenible. Y esto creo que es muy interesante, ¿no? ¿Y por qué? Me pregunto yo, ¿no? Un poco aquí, ¿no? Pues, a ver, yo creo que hay varios temas, ¿no? Por un lado, claramente, la última crisis, ¿no? Antes de esta gran disrupción, 2008-2013 aproximadamente, por situarnos sobre todo en España, ¿no? En países del sur de Europa. Pues claramente, ostras, esa crisis ha hecho que mucha gente haya perdido la confianza en el rol clásico de la empresa. Es decir, la gente está esperando más cosas de la empresa. No solamente que gane dinero, perdonad, que bajo un poco la cabecita porque me quedo sin batería. No solamente que gane dinero, sino que haga algo más. Y sobre todo otro tema que sale de ahí es que no vale todo. Todo no vale en el mundo empresarial, ¿no? Otro tema muy interesante es la preocupación que surge por el impacto que tienen las organizaciones, ¿no? Y el impacto que tienen las organizaciones, yo creo que hay como varias facetas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el impacto en la sostenibilidad, el clima, la sociedad, responsabilidad social, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Porque, fijaros, muchas veces la mayoría de organizaciones lo único que hacen es cumplir con las obligaciones legales. Los anglosajones hablan del compliance, ¿vale? Es decir,
Bueno, cumplo las leyes, ya no me dejan emitir gases de no sé qué o no me dejan hacer este tipo de prácticas, las cumplo y ya dicen que lo están haciendo muy bien. No, la gente espera más, no solamente cumplir las leyes son el mínimo, ¿vale? Pero ya hay negocios, ya hay organizaciones y líderes que están generando modelos de negocio que realmente aportan mucho y no solo no contaminan, sino que ayudan a que incluso se reduzca ese impacto, por ejemplo, medioambiental. Ahora bien, el impacto no solamente es medioambiental y social, el impacto también está en el consumo. Cada vez hay más gente que nos habla de, oye, es que yo ya no solo me interesa el producto o el servicio de la empresa, sino que también me interesa quién es esa empresa, qué es importante para ella, qué hace. Y mucha gente busca información de la empresa, muy relacionado con el siguiente punto, la digitalización, ¿no? Es decir, la gente, ¿qué espera en general? Que las compañías, que las organizaciones, ¿sí?, mejoren la vida de las personas. Y no solamente desde un punto de vista transaccional, que me das un empleo y un salario. No, 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 no. Estoy esperando que hagas más cosas por el bien común, ¿no? Y esto creo que es súper, súper potente, ¿no? Fijaros, está hablando de la digitalización, claramente. Claro, la manera, ¿no?, en que trabajamos, la tecnología, está cambiando la manera en que trabajamos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, el COVID, de cómo la aceleración que estamos viviendo en estos meses, pues está provocando que incluso yo conozco unos cuantos clientes míos, por así decirlo, pues empresas muy tradicionales que, ostras, que dicen, ostras, el teletrabajo no está nada mal. Curioso. Ha hecho falta algo así, no todos, por suerte hay otros que ya lo tenían claro, ¿no? Pero se está acelerando, ¿no?, con la digitalización. Y hay otro elemento muy interesante en esto, que es que ya, o sea, las personas tienen acceso, gracias a las redes sociales y a la información de Internet, a muchas de las prácticas de las compañías, ¿no? Y tienen acceso en tiempo real incluso, porque las personas tuitean, por ejemplo, o nos comparten, esto no nos gusta, esto sí nos gusta, etcétera. Entonces, claro, fíjate, ahí sale otro tema. Ya, y también creo que hay que pensar, muchas compañías estaban a lo mejor utilizando esto del propósito, la sostenibilidad, la responsabilidad social, con fines puramente de imagen, marketingianos, por así decirlo. Cuidado, porque si solo haces eso, es decir, si solo tratas de vender un eslogan, por cierto que hay unas cuantas que en mi opinión hacen eso solamente, ¿vale? E invierten muchos millones en ello, ¿vale? Vamos a saberlo, tarde o temprano vamos a saberlo. Si los ejemplos están ahí en las compañías aéreas, las últimas crisis de los últimos años, las petroleras, con ciertas prácticas que han dejado mucho que desear, etcétera, etcétera. Las automovilísticas, por cierto, también, ¿vale? Fijaros, otro tema muy interesante que surge detrás de esta gran tendencia hacia el propósito y los valores es el liderazgo, ¿no? Ya no nos valen los líderes, pues en general preguntas a la gente, ya no quieres que te digan lo que tienes que hacer, no queremos ya un liderazgo jerárquico, esperamos ya otra cosa, un liderazgo más participativo, más abierto, más consciente también, ¿no? O sea, y sobre todo y las personas están analizando mucho que realmente haya una coherencia desde la empresa y desde los líderes, que son los que toman las decisiones, entre lo que decimos y lo que después realmente hacemos en nuestras acciones del día a día. Eso creo que también es muy importante, ¿no? Otro elemento también aquí, al albor de este resurgir de la tendencia al propósito de los valores, es el sentido de la vida de las personas. Cada vez, claramente, las personas tienen una inquietud, y los jóvenes especialmente, millennials, centennials, decía yo antes, por hacer algo más allá, ¿no?, de ganar un salario. Sentir que haces algo bueno, ¿no? Sentir que haces el bien, ¿no? Eso ya es muy viejo, ¿no? Fijaros, Víctor Frank ahora tiene más, creo yo, pues está más de actualidad que nunca, ¿no? Por ejemplo, es decir, el sentido, queremos estar, en general, le preguntamos a la gente, quiere sentirse orgullosa de todas las horas, porque es que invertimos un montón de horas trabajando. Y por otro lado, yo, por ejemplo, ya tengo asumido que voy a trabajar hasta los 70 años, pero si haces ese cálculo de cuántas horas le vas a dedicar a tu trabajo, ¿no?, en tu vida, bueno, pues si no lo habéis hecho nunca, no lo hagáis porque os vais a desanimar mucho, dejarlo para otro día. Porque os vais a dar cuenta que vas a pasar más tiempo trabajando, ¿no?, que con las personas que más quieres, por ejemplo, ¿vale? Independientemente de que tengas varias parejas a lo largo de tu vida, pero incluso pues con tus hijos o con tus padres, ¿no? Y eso a veces es un poco descorazonador, sobre todo si ese trabajo no te aporta algo más. No obstante, yo creo que cada vez también hay más
conciencia desde los líderes de las organizaciones de que hay que estar cerquita de eso, hay que empezar a hacer cositas cerquita de esto, ¿no? También un poco por ahí viene todo el auge de la felicidad en el trabajo. Fijaros, ¿a mí qué me gustaría ahora? Bueno, me gustaría, después hemos visto un poco pues el auge, la tendencia esta del propósito, ¿no? Ahora lo que me gustaría es que pensáramos, pues, qué es realmente el propósito, ¿no? Y para hacer esa pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho tratar de tener en cuenta, pues, una frase como esta, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con modelos apreciativos, de indagación apreciativa, de psicología positiva, y muchas veces estamos diciendo, los grandes gurús de estos temas, ¿no? Dicen, oye, el cambio se inicia en las imágenes que creamos de nuestro futuro. Si tú tienes una imagen potente de hacia dónde quieres ir, y cuando digo tú, me refiero a tú como persona, porque esto vale para mí individualmente, tú como líder de una organización, o nosotros, como personas que formamos un equipo dentro de la organización, ¿no? El poder de la imagen, ¿no? Si visualizo una imagen muy potente, positiva de mi futuro, normalmente eso hará que yo, pues, haga mucho por alcanzarla, por llegar a ella, ¿no? Y por eso, ilustrando un poco esto de la imagen, me gustaba utilizar una metáfora, que siempre creo que las metáforas llegan mucho más allá, ¿no? Además, todos sabemos del poder pues interpretativo, ¿no? Que da lugar a que podamos interpretarlas de diferente manera y, sobre todo, no coercitivo. No estamos limitando a la persona a un solo significado o a una sola definición, ¿no? Y a mí me gusta mucho asociar el propósito con la estrella polar. Polaris se llama, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de particular la estrella polar? Bueno, la estrella polar, para los que navegáis, que aquí, por cierto, en Baleares, pues seguramente seréis unos cuantos o os gusta el mar, ¿no? Pues normalmente sabemos que se mantiene mientras el resto de estrellas con el movimiento, ¿no?, de traslación de la Tierra, ¿no?, se van moviendo, es decir, en cada momento ocupan diferentes lugares para el navegante, ¿no? La estrella polar siempre estará en el mismo sitio y siempre nos está indicando el norte, ¿no? Entonces, para mí es una metáfora muy potente de ¿qué? De el camino que tiene que recorrer la organización, ¿no? Un propósito al final no deja de ser, pues, un poco algo con el que nos tenemos que identificar, pero también que tiene que clarificar estratégicamente cuál es el camino que va a seguir la organización, hacia dónde nos dirigimos. Y no tanto como un destino, ¿sí?, sino como algo que nos identifica a todos y con los que nos sentimos a gusto, ¿no? Entonces, fijaros, esto por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de la estrella, claro, la estrella sigue ahí independientemente de que vengan tiempos muy convulsos, como los que estamos viviendo ahora, ¿vale? Si yo tengo claro mi propósito, independientemente de que el mar tenga unas turbulencias brutales, como está teniéndolo ahora, hablabais, creo, en este Encamina 2020, pues de estas olas, ¿no?, brutales, ¿no?, que hay debates sobre si son 2, 3 o incluso pueden ser más, ¿no?, de tsunami, ¿no?, prácticamente. Bueno, pues incluso en esos casos, si tengo bien definido mi propósito, va a seguir allí. Y sobre todo voy a poder definir y tomar decisiones en base a ello. Me va a ayudar, me va a inspirar y voy a poder filtrar. Esta decisión es más adecuada, ayuda a ese sentido, a ese propósito que tenemos, ¿no? Me ayuda a estar más cerca, me ayuda a conectarme, a seguir en ese camino, ¿no? Yo creo que esto es súper, súper importante. Entonces, fijaros, ¿vale?, esa luz, ¿no?, que nos guía en el camino de la organización, ¿no? Otro tema que me surge a mí para explicaros mejor todo esto es, bueno, también sabemos que normalmente, en base a, muchas veces, como bien sabemos, para liderar nuestra propia vida, ¿no?, para liderarnos a nosotros mismos, autoliderarnos, que creo que es el primer tema que tenemos que hacer bien, ¿no?, para después poder, en todo caso, liderar a otros, ayudar a otros, ¿verdad?, y a nuestros equipos, pues una cosa muy importante es que en base a lo que me pregunto, ¿vale?, o lo que me planteo, ¿vale?, probablemente voy a ir a un sitio o voy a ir a otro. Por eso, de ahí la importancia para ver la luz en ciertos momentos y sobre todo momentos pues como el actual, ¿no?, momentos de mucho cambio y disruptivos, de hacerse las preguntas adecuadas. Yo, para trabajar el propósito, siempre creo que la pregunta, y vamos a verla en 3 ámbitos, básica es el para qué. Fijaros. Y cuidado, porque del inglés se habla mucho del why, Simon Sinek lo ha popularizado, aunque ya hay muchos autores hace muchos años que trabajaban esto. Yo que llevo muchos años trabajando propósito y valores, desde que fundamos mi consultora, Spirit Happiness First, en el año 2005-2006, pues os puedo garantizar que son muchos antes. Lo que pasa es que Sinek lo ha, pues,
popularizado ahora, pero muchas veces el por qué no nos ayuda tanto para avanzar, claramente porque nos vamos más hacia las justificaciones y el pasado, y en cambio el para qué nos ayuda mucho más. Para mí el propósito es un poco la conjunción, como pongo en esta transparencia, de 3 para qués, ¿sí? El para qué, si me voy al ámbito de las organizaciones, sí, sobre todo el para qué de para qué existe la organización, cuál es su razón de existencia última, ¿vale? Y normalmente las organizaciones que realmente creen en esto y que realmente apuestan por estas cosas no están aquí solo para ganar dinero. Es decir, esa razón de existencia va mucho más allá de lo material y del dinero, ¿vale? Primer, ¿para qué? Razón de existencia. Segundo, ¿para qué? Oye, ¿para qué desde mi organización también, pues, qué fines de bien común para qué fines, perdón, lo he dicho mal, de bien común estamos contribuyendo, ¿vale? Es decir, un para qué de contribución. Y fijaros, este bien común, la contribución, tiene que estar asociado a esa palabra tan manida también en los últimos años, pero que muchas veces no reflejamos realmente en las estrategias y en el día a día, que son nuestros grupos de interés, los famosos stakeholders, ¿ok? Entonces, ese bien común, oye, concrétamelo también en cuanto a qué le aportas, ¿vale? ¿Para qué estás aquí y qué le aportas a esos grupos de interés? Tus clientes, por supuesto, que a esos casi siempre ya les tenemos en cuenta, pero también las personas que trabajan en tu proyecto, tus colaboradores, ¿vale? Las instituciones con las que a lo mejor estás asociado o son interesantes para vosotros, e incluso la sociedad, el planeta, etcétera. Ese segundo para qué estaría ahí. Y un tercer para qué, cuidado, no menos importante, también muy potente, que yo resumo muchas veces, bueno, ¿y para qué te levantas, ¿no? La persona, ¿no? Cada día, de lunes a viernes, ¿no? Y muchas veces las personas me responden para trabajar. Bueno, ¿y para qué les pregunto yo, ¿y para qué vas a trabajar, no? Y normalmente detrás de esos para qué, si hacemos esa dinámica, surgen cosas que son mucho más potentes, ¿no? En línea con lo que habíamos comentado al principio del sentido de la vida, de la autorrealización, etcétera, ¿vale? Porque el tercer para qué es tener en cuenta a las personas y no solamente darles un empleo, no, porque no te van a exigir solo eso, te van a pedir más, ya lo estamos viendo en la sociedad hoy, ¿vale? Y tenemos que, desde las organizaciones y desde el liderazgo, generar espacios, contextos donde las personas se inspiren por lo que hacemos, en línea con esa estrella polar hacia dónde vamos, ¿no? Y además crezcan y se desarrollen. Todo eso es lo que, en cierta manera, pues se está demandando cada vez más por las personas, ¿no? Yo creo que este es un marco que normalmente puede ser muy útil, ¿no? Para ver hasta qué punto, como digo yo, pues poner un poquito el filtro del algodón, ¿no? Oye, pasa mi propósito o mi misión, ¿no? Que era un poco la terminología que se utilizaba más antiguamente, realmente, aunque hay gente que diferencia entre las cosas, pero yo trato de simplificar al máximo. Creo que es mejor simplificar. Pues paso el filtro, estoy cumpliendo con estas tres grandes para qué es, ¿no? Fijaros lo que decía el Mark Twain, conocido mundialmente por ser pues, uno de los novelistas, seguramente que habréis leído alguna novela cuando erais chavales, ¿no? De ficción, ¿no? Anglosajones, pues decía él que los 2 días más importantes de nuestra vida son el día en que nacemos y el día que descubrimos para qué. Yo creo que esto es muy importante y no solamente, como decía, aplica a las personas, sino que también aplica a las organizaciones. Y creo que además cada vez es más importante que desde el día que naces, en el caso de la organización, tengas claro un poquito ese para qué o esos para qué, ¿no? Dicho esto, evidentemente pueden variar, ¿eh? Y para eso ningún problema. Lo que sí es interesante es que cuando varían, no las decidas solo los de arriba, sino que lo decidas conjuntamente con más gente en tu organización. Bueno, vamos al segundo tema del que estamos hablando hoy. Pues fijaros, ¿qué son los valores? Bueno, pues los valores, a ver, la verdad es que, claro, llevo tantos años trabajando, utilizo muchas metodologías muy diferentes, ¿no? Pero creo que es interesante, sobre todo tratar de simplificar, ¿no? Cuanto más simple, yo creo que también más fácil, ¿no? Para todo el mundo, para las personas, trabajar las cosas, ¿no? Yo creo que antes de hablar un poco de cómo definiríamos los valores y qué son exactamente, hay un tema interesante, ¿vale? Que es, bueno, ¿qué está pasando y por qué se habla tanto de valores? Ya específicamente, igual que hemos visto, pues, que se habla tanto del propósito, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que aquí entran varias cosas, ¿no? Entra, por un lado, sobre todo, que hay un cambio de paradigma, claramente, ¿no? En los últimos años, en este siglo, pues ya no eso que pongo ahí a la izquierda, ¿no? Esto de que, primero, que me des las instrucciones de lo que tengo que hacer, ¿no? Un poco, y el modelo más de control, ¿no? De
de tienes que hacer esto y después lo otro, tal, y muy de tarea, muy centrado en la tarea, ya no nos gusta, esto ya no lo... Incluso ya mucha gente no lo tolera. O sea, esto ya, llego a un sitio, tengo esto y ya no quiero, ya voy a buscar otro trabajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Fijaros, después hay otro tema también que es muy interesante y es que ha pasado, ¿no? Por los años, las organizaciones siguen hablando de objetivos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los últimos tiempos? Los últimos 10 años, ¿no? Con estas turbulencias tan brutales. Fijaros, este momento que vivimos, el COVID-19, ¿qué pasa con los objetivos que tenía la compañía para el año 2020 en estos momentos, ¿vale? Y ya ha habido otras crisis antes, que esta en la que se ha puesto de manifiesto que eso de tener unos objetivos o un presupuesto o un plan, sí, que está bien, no lo vamos a quitar, pero de repente viene algo disruptivo como esto, porque el contexto cada vez es más turbulento y por eso también la necesidad de estos conceptos, ¿vale? Y los objetivos ya que teníamos en febrero y a principios de marzo, el forecast de ventas, el presupuesto, todo eso, ¿dónde está ya? Muerto, fijaros, ¿vale? Entonces ya ese tipo de herramientas, yo no digo que no haya que utilizarlas, no, porque creo que son necesarias, pero no tienen ya el poder, ¿sí? Y la vigencia que tenían hasta hace 10 o 15 años, ¿vale? Es decir, pues tenemos que seguir teniendo objetivos, sí, pero primero tenemos que estar muy abiertos a que se puedan modificar y cambiar, ¿vale? Y no llevarnos un gran disgusto cuando eso ocurre, porque si no, imaginaros qué crisis habrán tenido los líderes de todo el planeta, de muchos sectores, ¿no?, de actividad que están pues muy mal hoy, pero que además tenemos que empezar a utilizar otras cosas, ¿no?, que además tengan sentido, ¿sí?, que identifiquen a las personas y que, en general, ¿sí?, nos ayuden a alinearnos, porque lo que buscábamos, mejor dicho, con los objetivos antiguamente, era que todo el mundo tuviera claro hacia dónde vamos como organización y el trocito que a mí me toca, ¿no? Cómo voy a contribuir yo desde mi área, función, ¿vale?, personalmente o como equipo, ¿no?, para conseguir esos objetivos. Hoy eso está un poco, pues, permitidme que os lo diga, a lo mejor es necesario, pero no es suficiente. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y nos hacen falta más cosas. Yo creo que por ahí es donde viene un poco, a ver, algo que vaya más allá, que dure más tiempo, que tenga más vigencia, por un lado, sí, pero que además sea de todos, no solo de los de arriba, ¿vale? Por mucho que los objetivos a lo mejor también se han hecho con la participación en las empresas que lo hacen bien, de todas las personas también, que después van a tener esa responsabilidad, también a la hora de definir qué es importante y qué es lo que debemos seguir en el día a día siempre y no olvidarnos de no hacerlo, ¿vale? Creo que debemos de tener en cuenta y hacer participar a las personas, ¿no? Y para mí eso, en parte, pues tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Como elemento para generar confianza, un poco pasar de ese control que antes parecía que era el paradigma básico detrás de la gestión y del liderazgo, ¿no?, a pues entornos donde realmente lo que tenemos que generar es confianza. ¿Y qué son los valores? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que aquí hay muchas definiciones, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Yo creo que al final los valores es lo que es importante. ¿Para quién? Si hablo de valores personales, para mí, lógicamente. Los míos individuales, ¿no? Y para cuando estoy en un equipo o en una organización, para nosotros, ¿vale? Y fijaros que esto ya es muy importante. Nosotros, ¿vale? No los de arriba que me dicen cuáles son los valores, esto yo lo he visto en muchos sitios, ¿no? ¿Vale? Y cuáles además van a ser para toda la vida, ¿vale? Porque ya no pasa eso, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos claro en este siglo XXI que no los esculpes en mármol con una piedra, sino que van variando, ¿vale? Eso no significa que no haya algún valor personal o de la organización que a lo mejor pueda tener una continuidad en el largo plazo muy elevada, ¿vale? Pero es que las organizaciones cambian porque las personas cambiamos, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? La transformación de la cultura de las organizaciones empieza por la transformación personal. Si yo cambio y evoluciono como persona, ¿no?, tengo conciencia de cosas que ahora son importantes para mí y que antes no lo eran, eso va a hacer que cambie también las relaciones que tengo con mis equipos y claramente las relaciones que mantenemos en nuestra organización. Específicamente, además, si soy un líder, ¿vale? Porque el líder, pues el factor de influencia es multiplicador de arriba a abajo, ¿vale? Yo siempre digo, la cultura siempre gana. Si el líder que está por encima mío empieza a operar de una manera diferente, pues yo me tendré que adaptar, normalmente, a esa manera de operar, ¿vale? Si no cambia en absoluto y en cambio yo empiezo a evolucionar hacia otro lado, eso probablemente va a conllevar problemas, ¿no?
Y normalmente en una organización, si no te adaptas, ¿sí?, a esos valores, ¿no?, y a esa manera de hacer las cosas que promueven los de arriba, pues normalmente vas a sentir que el colectivo te rechaza, sobre todo si es una organización en la que hay mucha cohesión, ¿no? No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Entonces, ¿qué son los valores también? Pues sobre todo palancas que movilizan nuestra energía, ¿no? Y aseguran pues nuestra motivación en el día a día para ir a trabajar, un tema muy importante, y evidentemente eso es más a corto plazo, pues ganas de entrar por la puerta del trabajo, ¿no? ¿Vale? 1, corto plazo, y 2, a través de si realmente después siento que mi organización lo hace bien, que realmente me siento orgullo de ella, pues normalmente me comprometo, que eso es más a largo plazo, ¿no? Otro tema muy interesante es que tienen valor intrínseco por ellos mismos. Hay organizaciones que a la hora de definir valores piensan, a ver, vamos a buscar qué valores podrían aportar una ventaja competitiva al negocio. Cuidado con esto. Es decir, vamos a ver, los valores tienen que tener, son una guía. Si vamos al marco de las metáforas, como antes hacíamos con la estrella polar, pues aquí yo creo que funcionaría muy bien pues una brújula, ¿sí? Fijaros, una brújula con la que voy navegando siempre siguiendo ese camino que me marca un poco mi estrella polar, ¿no? Una brújula, un compás, un astrolabio, ¿vale? Esos instrumentos de navegación, ¿no? Pero cuidado, volviendo otra vez aquí, ¿vale? Deberían ser, pues, no solamente unas palabritas que pongo en las paredes, ¿vale?, y que pongo en la website y que quedan muy chulas y unas definiciones ahí muy estupendísimas, ¿no? No, tiene que ser algo también que, además, después, ¿sí?, las personas los hagan suyos, sientan que son suyos, normalmente porque han participado en su construcción y definición. Y, por otro lado, además, y aquí, por ejemplo, sí que os digo que ya existen, yo utilizo metodologías muy potentes, algunas de las que se utilizan más en el mundo, se puedan medir, ¿vale? Y eso se puede hacer en la actualidad y muchas organizaciones pioneras en este campo ya lo están haciendo. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, los valores ya no es una cosa etérea, abstracta, ¿vale?, que normalmente pues el CEO de la compañía te va a decir, ¿y eso? Pero si esto es bullshit, es chorradilla, intangible, ¿no? No, realmente lo podemos aterrizar, ¿eh? Uno de los grandes retos para muchas organizaciones, además, es que estén presentes también en todas sus políticas, procesos, sistemas, ¿vale? Y ese es también, pues, en mi opinión, uno de los temas importantes. Más allá de que, evidentemente, los líderes, segundo tema importante, sean un ejemplo de esos valores. Si no, se me resquebraja todo, ¿vale? Los primeros promotores y ejemplos de coherencia con los mismos deberían ser los líderes. Muy bien. Fijaros, bueno, me preguntaréis, y voy acabando, a ver cómo voy de horario. Vale, creo que voy bien. Pues, oye, ¿y todo esto aporta beneficios? Bueno, por supuesto, es decir, y hay un montón de estudios, os voy a poner aquí algunos solamente. Tenéis muchos más datos en mi libro sobre esto, ¿vale? Pero fijaros, las organizaciones ya están adoptándolo, por un lado, porque se dan cuenta, uno, de que la gente joven y la gente cada vez más, como he dicho ya, pues viene con unas inquietudes de este tipo, pero además las que lo hacen están obteniendo muy buenos resultados, mejores que las que no lo hacen. Fijaros, este estudio de Ernst & Young y Harvard, ¿no? 89% de los ejecutivos dice que un propósito fuerte y compartido incrementa la satisfacción de los empleados. Deloitte, en otro estudio también, estoy poniendo 2 estudios de los últimos 5 años, ¿vale? Pues mayor satisfacción, 79% de los empleados, versus un 19% si no tienen un fuerte propósito. Muy potente, ¿eh? Los millennials, hablábamos antes de ellos, ¿no? 5,3 veces más propensos a quedarse, dice otro estudio de PricewaterhouseCoopers, en la organización si sienten una conexión fuerte con el propósito, ¿no? ¿Vale? Fijaros, más cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, otro estudio de Workforce Purpose Index en Estados Unidos, ¿no? Los empleados orientados a estos temas tienen un 64% más de probabilidades de autorrealizarse en el trabajo que los que no están guiados por un propósito, ¿vale? Y un 50% más de probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo. Yo aquí añado, claro, si tú tienes un modelo de liderazgo en el que, como mínimo, tienes un 360, es decir, que al líder, ¿vale?, porque estos son organizaciones muy vanguardistas, que al líder, las personas que trabajan con él y en todos los niveles, los de abajo especialmente, ¿vale?, pues lo evalúan. Si eso ocurre, normalmente, claramente, un 50% más, si realmente es coherente
con ello y deja lugar en el contexto para desarrollar estos conceptos de posibilidades de llegar a posiciones de liderazgo, ¿no? Fijaros, LinkedIn, por ejemplo, una empresa que a mi modo de ver, igual que muchas otras, ¿no? Pues están trabajando muy bien estos conceptos, ¿no? Pues normalmente mayores niveles de compromiso y realización, 69%. LinkedIn es un ejemplo de este tema, todo hay que decirlo. Y también, fijaros, la fidelización, ¿no? De las personas con las compañías, sobre todo la gente joven en compañías tecnológicas, el talento, ¿no? Se mueve con mucha rapidez. Bueno, si este tema funciona normalmente, tienes mucha menos fuga de talento. La gente está muchísimo más contenta y ya no mira otras opciones de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es muy interesante. Por último, ¿no? Fijaros, el estudio de Gallup, la consultora pues, de la que todos hemos leído, ¿no? Esos índices de compromiso, de engagement, ¿no? ¿Vale? Pues fijaros, los millennials, ¿no? Pues no se sienten comprometidos, más de un 60% en general con su puesto de trabajo, pero un 67% de ellos, si realmente su propósito se está trabajando, ¿vale? Y notan que en su trabajo y en el rol que tienen en el mismo, ¿vale? Ese tema se tiene en cuenta, se valora, ¿vale? Pues un 67% de ellos se comprometen y además son 4,7 veces más propensos a comprometerse, ¿no? Con lo cual, y quedarse en ese puesto de trabajo. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Que estos temas, pues, han venido fuerte y yo creo que han venido para quedarse. Bueno, dejadme que haga, nada, un minutito de publicidad, que tengo aquí mi libro. Y nada, que os cuente que si os gustan estos temas, yo creo que, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? La lectura del libro de Propósito y Valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca, ¿vale? Es un libro muy práctico. Hay una parte que tiene que ver sobre todo, pues, con estos datos, ¿no? De los últimos años, que creo que sobre todo es para tomar conciencia, ¿no? De lo que está viniendo, de la tendencia esta, a mi modo de ver, imparable, ¿no? Sobre estos temas y sobre todo sobre hacer el bien común, ¿vale? Yo, como síntesis de todo esto que estoy contando, os diría, independientemente de las etiquetas, olvidémonos de si le llamamos misión, propósito, olvidémonos de las etiquetas, ¿no? Luego hay un concepto también apreciativo muy potente que es lo que le llamamos el núcleo positivo, ¿no? ¿Qué es el núcleo positivo? O sea, las organizaciones hoy tienen una cosa, en mi opinión, ¿no? Que es hacer que las personas conecten con lo mejor de sí mismas, ¿sí? Con lo que les da vida, con lo que les da, fijaros, en este momento de escenario brutal de COVID-19, lo que les da esperanza. Yo me he hartado de oír a políticos, con perdón por los mismos, hablar de guerra y de batalla y de, ay, madre mía. No, cambiemos la narrativa, hablemos de esperanza. Y esa conexión, ¿no? Con eso que es importante para las personas, para nosotros, para mí, para vosotros, para cada uno, ¿vale? Yo creo que es una de las grandes inquietudes, ¿no? Que hay que conectar. Estos conceptos, ¿vale? Independientemente de cómo les llamamos, olvidémonos del etiquetismo, de ponerle a este no sé qué nombre y a otro, ponerle el nombre que queráis, pero los conceptos que hay detrás, que son los potentes, creo que ayudan mucho a hacer esa conexión, ¿no? Bueno, aquí en el libro os explico un poco, pues, cómo se puede hacer esto, y no solamente desde la teoría, sino con muchos ejemplos prácticos. Bueno, la suerte de también llevar muchos años desde el 2005 o 2006, ¿no? En Spirit, que primero nos tomaban, cuando hablábamos de felicidad en las empresas, os puedo asegurar, en el año 2006, pues, bueno, nos tomaban como un poco majaretas, ¿no? Después ha habido gente en los últimos años que me ha dicho, ostras, pues, oye, teníais, o sea, lo que decíais, ¿no? Cuando hablabas de nuestro propósito es happiness first, stakeholders happiness first, ¿no? Que los grupos de interés pues se sientan a gusto, estén felices, satisfechos, ¿no? Porque es la manera que van a rendir más y que van a estar más a gusto, ¿no? En una organización y que la organización además claramente, porque los resultados están ahí, va a tener mejores resultados económicos, ¿no? Y nos tomaban por locos. Ahora yo creo que en los últimos años cada vez más pues nos damos cuenta de que esto tiene mucho valor, ¿no? Y por último, os decía al principio, oye, os voy a dar un regalito, si el que lo quiera, ¿no? Aquí tenéis, si acaso, voy a tratar ahora de pasarlas al chat, estas cositas, aquí tenéis un par de links, un link y mi correo electrónico, por si alguien quiere contactar conmigo, totalmente a vuestro gusto, ¿vale? Pero un link a un diagnóstico individual gratuito de valores personales, ¿vale? Que podéis hacer en nuestra web, en la web de Spirit, y dejáis vuestros datos. El modelo que vais a utilizar es el modelo de Barrett, que es uno de los modelos con los que medimos valores más en el mundo en la actualidad, sobre todo en organizaciones, ¿vale? Y recibiréis un pequeño informe con el que además también hay unas prácticas que podéis hacer. Todo esto sin ningún coste, ¿vale? Y bueno, a lo mejor pues creo que os puede hacer reflexionar
y tomar conciencia de algunas cosas, de dónde estáis hoy y a lo mejor de dónde queréis ir mañana o en los próximos tiempos, ¿no? Así que lo que voy a intentar hacer es pasar esto a... Cuando lleguéis, por cierto, vais a ver una página de este tipo, ¿vale? Pincháis en la autoevaluación de valores aquí en el simbolito rojo y ya podréis hacer el diagnóstico. Os enviarán los datos a vuestro correo electrónico. Tenéis que dejar un correo electrónico simplemente. Y bueno, yo creo que más o menos he llegado al fin.